Buenos días a todos. Lo primero, agradecer al Colegio de Ingenieros de Caminos, especialmente a su delegado en Castellón, Vicente Collado, al Colegio de Obras Públicas y a todas las empresas que han facilitado este foro, su invitación a presentar pues un poco las experiencias que hemos tenido en la provincia de Castellón con dos obras de reciclado en frío in situ con emulsión. La administración que contrató estas obras es de la que yo dependo, es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Dirección General de Carreteras, en este caso en concreto, y mediante unas obras de emergencia, aunque teníamos redactado un proyecto de rehabilitación de firme con esta técnica ya desde la demarcación de carreteras. A ver. Me parece que lo he apagado. No. Vale. Reciclado en frío con emulsión. La reutilización del 100% de los firmes envejecidos. A ver, la idea del reciclado in situ en frío es, desde mi punto de vista, una de las óptimas en cuanto a la reutilización de materiales y a los consumos energéticos, puesto que el material que tienes, que es un material muy valioso, como se habla del RAP, como un material muy valioso, en este caso, además de utilizarlo, lo utilizas sin desplazar ese material del lugar donde ya está puesto en obra. Entonces, los ahorros que los veremos en costes energéticos y en costes hacia la administración en cuanto a ese material y, bueno, su reutilización y los costes medioambientales, pues disminuyen. Voy a iniciar, y va a ser muy de pasada, la presentación con la normativa. La normativa que nos referimos, la base es la Orden Circular 40/2017, que habla de reciclados de firmes y pavimentos bituminosos en general. Modifica la Orden Circular del 8 del 2001 en el sentido de que amplía el espectro de aplicación, incrementa los usos para tráficos de tipo más pesado, hasta T1, en ciertos casos, incluso el T00. Incentiva el aprovechamiento de los materiales reciclados, que es lo que hemos hablado, y mejoran los coeficientes de equivalencia respecto de la Orden Circular 8/2001, aunque ya os lo adelanto, los coeficientes que ya alguno de los ponentes anteriores ha hablado de ellos, en reciclados en frío in situ, pues la experiencia por alguna de las empresas en España, que yo creo que más reciclados in situ ha hecho el estudio correspondiente de Sorigué y les da coeficientes mayores del 0,75. Luego, admite la disminución en general, esta orden, no es únicamente para reciclados en frío, admite el tema de reducir la temperatura de fabricación y para los reciclados in situ con cemento también mejora. Para todos los casos obliga al marcado CE y a la adaptación de las nomenclaturas. Bueno, la normativa. Esta diapositiva ya la han puesto, es la diapositiva de los usos del reciclado según los tráficos. En el caso que nos ocupa para esta ponencia es el in situ con emulsión, que es válido para tráficos T1, T2, T3 y T4. Y siempre con para los tráficos T1 y T2 con un refuerzo. En la siguiente diapositiva vemos el tema de los coeficientes de equivalencia. En nuestro caso, el coeficiente de equivalencia es un 0,75, aunque ya he dicho que la experiencia de empresas como es Sorigué, que ha hecho estudios específicos de los coeficientes, habla de hasta un 0,85. Eso es un tema importante porque, claro, con ello disminuiríamos las necesidades de capas superiores de refuerzo en este tipo de técnicas.
Ya además, para el tema de, bueno, la definición de ya pasamos a los reciclados in situ con emulsión, debe ser una mezcla homogénea, convenientemente extendida y compactada, del fresado de una o más capas de mezcla bituminosa de un pavimento existente, una emulsión bituminosa, añadiéndole una emulsión bituminosa, agua y aditivos. La temperatura es temperatura ambiente y los espesores que se recomiendan es entre un mínimo de 6 y un máximo de 12. Y deben cumplir una serie de condiciones, que el material debe tener más del 90% de ligante hidrocarbonato, que la mezcla tiene que tener más de un 90% del ligante sea hidrocarbonato y y alguna premisa más. En cuanto a la normativa, que esto es lo importante, hay que hacer un estudio previo de los materiales, un estudio de mezcla, el fresado de la parte de pavimento a fresar, la incorporación, cómo incorporamos la emulsión, agua y aditivos, el tema de la mezcla y extensión, la compactación y el curado, incluyendo, si es necesario, el riego de protección. Estudio previo de los materiales. Aquí hay una serie de normativa que nos marca ya el artículo 20 de la Orden Circular 40/2017, que está en revisión y que yo creo que durante este año se modificará. Pues hay unas disfunciones, sobre todo en el tema del ensayo a tracción, que es imposible cumplir con la normativa actual, y se van a hacer una serie de modificaciones y además, por lo que he visto del borrador, se va a extender a pavimentos pudiendo reciclar o incorporar al reciclado la parte granular del pavimento en pavimentos de bajos espesores, como pueden ser en vías provinciales o locales, y pudiendo incorporar parte de ese espesor de zahorras al reciclado con la emulsión para mejorar la capa portante o la capacidad portante del firme. Esa es una de las novedades, y también habla de incluso el reciclado de arcenes, que actualmente no se realiza el reciclado en arcenes, dado que el espesor de capa asfáltica en el arcén es muy inferior al espesor de la capa asfáltica en la parte de los carriles de rodadura. Bueno, evidentemente hay que realizar un estudio del material a reciclar. Para ello hay que tener muy claro la tramificación de la obra, los distintos materiales que puede haber, puesto que pueden ser tramos que se han puesto en servicio en fechas distintas, con espesores distintos. Algunos de ellos pueden haber sufrido algún tipo de refuerzo, otros no. En fin, hay que tramificar y caracterizar bien el material a reciclar. La normativa nos pide un estudio previo de los materiales, el estudio de la mezcla, la obtención de la fórmula de trabajo y la problemática de la OC, que es lo que había de la Orden Circular 40/2017, es el tema que es imposible conseguir los valores de resistencia a tracción indirecta que nos piden. Eso es conocido y, en principio, pues nosotros nos pasó, evidentemente, en la obra que ahora voy a contar, bueno, las obras que vamos a contar nos pasó, y recurrimos pues a los ensayos anteriores que había previstos para este tipo de actuaciones. La carretera, ya pasamos un poco a la ejecución, el análisis para proyecto. Hay que ver qué tipo de tráfico tenemos. Aquí está la tabla. Para un tráfico T1 nos exige la normativa un refuerzo mínimo de 8 centímetros en doble capa, para un tráfico T2 de 5 y para un tráfico T3 o T4 un reciclado y una rodadura. Incluso he visto alguna actuación buscando por internet estos días en una carretera de Madrid, que si no recuerdo mal es la M103, que hicieron un reciclado in situ en frío y encima le extendieron una mezcla tipo BBTM, una M10 de la época en concreto. O sea, hasta ese tipo de mezclas se han ejecutado encima de una capa de reciclado que, si se ejecuta con las debidas prevenciones, llegamos a conseguir unos iris
muy aceptables. Ahora lo veréis. Los datos para el proyecto: hay que hacer una toma de datos exhaustiva, una inspección visual, una extracción de testigos para saber los espesores que tenemos y no reciclar mayor espesor y entrar, que no es lo mejor para las zonas de tráfico, no entrar a reciclar parte de las zahorras. Entonces, para eso necesitamos una toma de datos exhaustiva, fundamentalmente con testigos, para saber espesores. Ya en obra, además de los testigos, hay que hacer una toma de datos mediante un fresado de las zonas a pavimentar. Aquí veis un fresado que se hizo puntualmente. Esto es la Nacional 232 en Morella. Se hizo un fresado en el carril lento para tomar unas muestras y poder determinar granulometrías, contenidos de betún, envejecimiento, etcétera. Y en la otra, más que ver cómo se toma el testigo, lo que os quiero enseñar es el grado de degradación del pavimento que teníamos, que tenía más de 20 años ya, un tráfico ligero, un T2, pero unas condiciones medioambientales muy duras por nieve, hielo, utilización de fundentes bastante prolongada durante la campaña de vialidad invernal y durante muchos años. O sea, es un pavimento que hemos maltratado, ¿vale? Ya para la forma de trabajo, lo que decía, granulometría, contenido en ligante y ya características del betún, penetración, punto de reblandecimiento y cantidad de ligante recuperado. Y luego el árido que vamos a utilizar también. Para lo que tenemos que hacer, determinar el espesor del reciclado in situ. En nuestro caso fue entre 10 y 12 centímetros y lo que hay que intentar es que no nos quede menos de 1 centímetro de la capa inferior sin reciclar y entre capas que al menos utilicemos 3 centímetros de la capa de abajo siempre. La granulometría debe cumplir unos usos, el R1 o el R2, en función de si es más gruesa la granulometría o menos gruesa, y hay que determinar la proporción de ligante de aportación, el agua de aportación, los aditivos y, en su caso, el polvo mineral de aportación, normalmente cemento. Y al final obtendremos la densidad de la mezcla y la humedad óptima de compactación. Bueno, aquí vemos un poco el tema de las fórmulas de trabajo, que hay que también determinar, como bien decía Pablo, la sensibilidad al agua, la humedad de compactación y ya una vez definido esto, aprobaremos la fórmula de trabajo. Las fórmulas de trabajo tienen que cumplir una serie de especificaciones y de características en función de lo que tenemos. En nuestro caso, para la Nacional 232, las tracciones no cumplían, la resistencia conservada no cumplía, que ya lo sabíamos que no iba a cumplir, el ensayo de compresión sí, y las especificaciones del artículo 20 cumplían. Del PG4 y luego la orden circular que es la que tomamos como referencia para el ensayo para resistencia conservada de la orden circular 40-2017 cumplía sobradamente. Bien, la fórmula de trabajo. ¿Qué fórmula de trabajo teníamos allí? Pues un material fresado, utilizábamos el 100%, puesto que era in situ, una agua de preenvuelta entre el 2,5 y el 3%, una emulsión C65B5 con un material rejuvenecedor de Repsol entre el 3% y el 3,2%, que nos daba un ligante residual de entre 1,8 y 1,9. En las fotos estáis viendo pues el estado del pavimento antes de los trabajos de reciclado. Esto es un listado de obras que lo importante no es el listado, sino lo que hay que ver son las épocas. Esta tecnología o esta utilización no es nueva, desde el año 93. Esto no es exhaustivo, ni mucho menos, es un listado que me ha facilitado
Carlos Rifá, que tenía él, pues en el año 93 en Zaragoza ya estábamos haciendo reciclados in situ en frío, con la misma tecnología que estamos utilizando ahora. La tecnología era la misma. En el 94, en el 97, 98, 2003, 2005, en esta década de los años 2000, la Generalitat de Cataluña pues utilizó bastante esta técnica. Y nosotros, a partir del 2016, pues hemos empezado otra vez, pero un poco al ralentí, y a partir del 2022, pues tenemos las tres obras que hay, las 2 obras de emergencia en la provincia de Castellón y una obra que ya está adjudicada en Teruel de reciclado con 250.000 metros cuadrados. Aquí no están, pero ha habido, en la Dirección General de Carreteras, ha habido demarcaciones que históricamente siempre han apostado por el reciclado porque tenían carreteras en general con bajas intensidades de tráfico. Son demarcaciones como la de Valladolid, ahí se ha hecho mucho reciclado en frío, en Extremadura se ha hecho mucho reciclado en frío también, en Aragón, en Teruel, me consta que se ha hecho mucho reciclado en frío, pero históricamente en la Comunidad Valenciana no hemos utilizado esta técnica. ¿Por qué? Pues porque en la época, por ejemplo, en el año 97, cuando yo entré, teníamos carreteras convencionales con muy alta intensidad de tráfico, como puede ser la 340, la 332, autovías como la A3, y en general las carreteras con baja intensidad de tráfico estaban en un proceso de acondicionamiento, con lo cual teníamos unos pavimentos relativamente recientes a los que no era de aplicaciones estas técnicas. Es un poco el porqué en la Comunidad Valenciana la técnica del reciclado en frío no se ha utilizado. Vale, bueno, pues voy rapidísimo. A ver, para la ejecución hay que hacer un tramo de prueba y luego ya pasamos a lo que es los equipos de reciclado. Esta es la recicladora, que nosotros utilizamos 2 recicladoras en paralelo. Voy a pasar muy rápidamente, creo que ahí hay una foto que se ve bastante bien, efectivamente, ahí tenemos 2 recicladoras que van en paralelo. Ese es un tema importante para que obtengamos una buena terminación de la obra. Es muy interesante y muy necesario abarcar todo el carril completo, el ancho de 3,50. Para ello necesitamos 2 recicladoras en tándem. La recicladora delantera, que es la que empuja, ahí no se ve el camión cisterna donde va el agua y el betún, y la emulsión, y la trasera y luego la delantera lleva un extendedor trasero, que se ve por ahí también en la foto de abajo, un extendedor, y la de atrás lo mismo. Hay que solapar unos 10 centímetros y el agua y la emulsión entran en una recicladora y luego también van a la posterior. Compactación, importante. Sistemas de alta compactación, rodillos de 35 toneladas y 18 toneladas como mínimo, porque estamos compactando entre 10 y 12 centímetros. ¿Vale? Muy importante. Y el tiempo de compactación, no podemos esperar más allá de 20-25 minutos a iniciar la compactación desde que hemos reciclado. Esos temas son importantísimos. Ahí veis ya un tramo terminado. Bueno, la técnica, a las 2 horas podemos dar tráfico. Importante también. A las 2 horas podemos dar tráfico ahí perfectamente. Se desprende un poquito de material, muy poquito, hay que tener la precaución de señalizar el tema del chineo que pueda haber, pero se desprende muy poquito material. Aquí hay un vídeo de... No, pues ha pasado, a ver, no. ¿Me podéis poner este vídeo en marcha, por favor? Gracias. Bueno, ahí veis, es el fresado, llega a un sinfín, el sinfín lo homogeniza, ¿vale? Y del sinfín pasa a un equipo a una bandeja de extendido. Ahí lo veis mejor, hay una pequeña bandeja de extendido. Queda entre 2 y 3 centímetros por encima el material. Una vez lo has fresado, le has aportado el agua de envuelta y la emulsión, queda como 2 o 3 centímetros, y luego cuando pasan los equipos de extendido queda totalmente al ras. Prácticamente no tuvimos sobrantes de materiales, en los tramos no hubo sobrantes de materiales prácticamente en ningún caso. Ahí veis el tándem, ¿me ponéis el vídeo también, por favor?
Veis las dos recicladoras en tándem más la cisterna con el agua y la emulsión. Pasamos a la siguiente. Esta, bueno, son 3 tramos, veis, son también vídeos, pero bueno, no sé si vale la pena por el tiempo. Aquí vemos la compactación, los métodos de compactación, ¿vale? Los dos equipos de neumáticos y el liso, y ya digo, muy importante que sean equipos de peso, que tengamos una alta compactación. Después, ¿qué hicimos? Pues después, como habíamos estudiado los tramos, en unos tramos donde teníamos menos espesor de aglomerado en el firme existente, hicimos un refuerzo de 6 centímetros, digo bien, 6 centímetros de una capa de binder y luego extendimos una rodadura de 4, y en los tramos que teníamos mayor espesor de aglomerado le extendimos únicamente una capa de 5 centímetros de aglomerado. Ahí veis la cuba de Repsol llegando para suministrar la emulsión. Importante la logística también, evidentemente, para no parar los equipos. ¿Me paráis los vídeos? Vale, esto ha pasado ya. Bueno. Disponibilidad de equipos, que la he añadido. Bueno, pues en España ahora mismo hay 4 equipos que estén funcionando. Los 2 de Sorigué que teníamos en la obra, con las características que tenéis. Luego, Sorigué ha adquirido un equipo nuevo que funciona de otra forma totalmente distinta. Lleva una cinta, fresa al revés, o sea, en el sentido del avance hacia atrás. Va una cinta, lo podéis ver en ese vídeo, va a una extendedora convencional de aglomerado ese material va a una extendedora convencional de aglomerado y ahí ya lo extiende como si fuera un aglomerado convencional. Por delante va una fresadora normal y corriente para coger todo el ancho, que con la cinta lo que va dejando es en el carril que extiende esta otra fresadora, la CR 2400, bueno, esta recicladora, perdón, luego lo coge y a través de a través de su cinta lo lleva a la extendedora. Luego hay otro equipo de IFACH que también lo tuvimos en la obra porque se averió uno de los equipos de Sorigué que tenía antiguamente, y un equipo de Travit. Me han comentado los aquí presentes que Pavasal también ha adquirido un equipo de reciclado y hay alguna empresa más de la Comunidad Valenciana que lo tiene en perspectivas. Con lo cual es un tema a tener en cuenta. Este es el extendido de la capa de rodadura, perdón, de la capa intermedia y la rodadura. Y aquí tenéis los iris. Los iris del reciclado quedaron en torno a 3. Como veis, quedaron en torno a 3. Con lo cual cumplíamos justo los índices. Como estaba tan mal el pavimento, la gente ya que circulaba por ahí ya creía que era la solución definitiva. O sea, fijaros el cambio que hubo de un pavimento muy cuarteado, muy roto, a un pavimento al menos continuo. Estos son los iris con la capa de intermedia. Ya veis que ha bajado a un ir y medio de 1. Importante, el extendido con regla francesa utilizando la regla francesa para absorber las irregularidades que nos pueden quedar en la fase de reciclado. El IRI de la capa de firme, ya de rodadura. En cuanto a la sostenibilidad, evidentemente, pues hay unas ventajas: 100% de uso del material, disminución de árido de cantera, no necesitamos, no tuvimos que añadir nada de árido, disminución del ligante, disminución de transporte, disminución de energía y, por tanto, disminución de huella de carbono. Aquí hay un cálculo de la huella de carbono con una solución convencional, 2,2 prácticamente millones de kilos de CO2 emitidos, frente a esta solución que fueron 650.000. Ahorro 1,5 millones de kilos de CO2. Aquí tengo, que eso lo tratará más Álvaro Cuadrado, la compra pública de innovación de la Dirección General de Carreteras, que tiene un tema específico de construcción de firmes bajo criterios de sostenibilidad. Aquí hay una serie de cuestiones, de diapositivas, todas ellas tomadas de la ponencia de presentación. Esta parte terminó el 30 de enero la presentación
Y, finalmente, agradecer a Carlos Rifá, el jefe de obra de la obra de la 232 que ejecutó CHM y actual jefe COES del sector CS4, el trabajo en la preparación de esta ponencia, y a las dos empresas que han ejecutado las obras de emergencia, que son CHM y Bexa. Y muchas gracias.